El nuevo Código Penal que está a estudio de la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de Diputados no prevé un delito similar al de abuso de funciones como está contenido en el artículo 162 del Código Penal. El artículo del Código Penal establece que comete abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales. La pena prevista oscila entre 3 y 24 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 6 años. Si bien no hay un delito que sustituya al de abuso de funciones en el nuevo Código Penal, hay otros que sancionan el abuso de autoridad y violación de los derechos inherentes a la función pública, entre ellos la concusión. Y ya le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, que además actualmente preside la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, Gustavo Borsari, bienvenido, un gusto recibirlo. Al diputado del Frente Amplio, Jorge Rico, bienvenido, integrante de la comisión. Un placer estar con mi presidente acá. Ahí está, de la comisión. Y bueno, el expresidente. Ahí está. Ustedes en la comisión están discutiendo mucho más que este artículo, sin lugar a dudas, por eso, ¿no? Porque está en discusión todo el cambio del Código Penal y del Código del Proceso Penal, que son temas también muy complejos. Sí, claro. Pero sería interesante explicarle a la gente qué es esto del artículo 162, que habla del abuso innominado de funciones, que desde el advenimiento de la democracia, muchos políticos, muchos funcionarios públicos han sido procesados por este artículo. Por ejemplo, actualmente el exintendente de Colonia, Walter Zimmer, está procesado y con prisión por abuso innominado de funciones. Por abuso innominado de funciones sin prisión fueron procesados el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco República, Fernando Caloia. Así que es un tema bastante arduo. ¿Qué es el abuso innominado de funciones y por qué eliminarlo? Bueno, en primer lugar, hay que decir que no me parece conveniente discutir sobre la situación de Zimmer o de Caloia o de Lorenzo, porque entonces ya estamos hablando de política y no jurídicamente. Así que tratemos de hablarlo en la forma más abstracta posible. Resulta que en el Código, primero, una aclaración. No es que estos legisladores estemos dispuestos o no a eliminar el abuso innominado de funciones. Acá se nombró una comisión especial presidida por el doctor Mito Cairoli, grado 5 de Derecho Penal, que hace 3 años entregó el resultado de su tarea, que fue un proyecto de Código Penal en el cual este delito desaparece. ¿Por qué desaparece este delito? Porque la Constitución establece, nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni será privado de lo que ya no prohíbe. Porque el Código Penal establece que es delito toda acción o omisión expresamente prevista por la ley penal, porque esa es la garantía del ciudadano. La garantía del ciudadano, cualquiera, sea funcionario público, no lo sea, es que una conducta es delito cuando hay una ley que expresamente la describe como tal delito. Entonces, este delito del artículo 162 aparece en los delitos contra la administración pública. Hay una serie de delitos, digamos, para hablar en términos muy simples, la coima, ¿verdad? El abuso de funciones, pero ya con cuestiones más específicas. Pero aparece este delito del artículo 162, que es abuso de funciones en casos no previstos expresamente por la ley. Eso significa tanto como decir que quien va a interpretar si eso que no es legal es una ley o no, es un delito o no, es el juzgador. Entonces, primera cosa, todo delito es una ilegalidad, pero no toda ilegalidad es delito. Entonces, no puede ser que quien determine cuál es la ilegalidad, que es delito o no, sea un funcionario público. Borsari, ¿va camino a eliminarse este artículo? Sí, yo creo que va camino a eso. Es como decía el diputado Rico, no es que a estos legisladores que estamos en esta legislatura se nos haya ocurrido, sino que esto viene de una comisión técnica muy bien compuesta, pero además viene acompañado de opiniones de mucho peso.
toda la cátedra de Derecho Penal prácticamente, yo recuerdo del doctor Haller. Claro. El doctor Haller ha hecho un informe hace muchos años ya respecto de la derogación del delito de abuso de funciones. El doctor Canaval, sí, que es una insospechada opinión para cualquier jurista, dice, es principio fundamental en el derecho penal que solo se debe imputar, o sea, atribuir a una persona un delito para procesarla por haberlo cometido cuando el mismo haya sido previamente definido por una norma legal. Tal definición se denomina tipificación. Entonces, ahora, la tipificación acá no existe. Está en la voluntad o en el espíritu del juez, que nadie dice. Yo no digo que en casos, que no voy a discutir tampoco, en casos específicos, no esté bien aplicada. Acá hay de todos los partidos, así que nadie va a hacer un juicio de valor sobre los juicios que están siendo deducidos, sino que simplemente hasta este periodo de gobierno está vigente el artículo 162, norma que yo creo que no debería haber estado vigente nunca. Esto viene del Código Rocco en Italia, de la Italia presidida por Mussolini. 1934. 1934, que fue tomado por el Uruguay. Dicho código fascista establecía esta norma, ¿para qué? Para que aquellos casos en los cuales el poder etático no podía ir contra determinado ciudadano tuviera la laxitud para atribuir una intención delictiva a una conducta que no lo era tipificada en el código. Exacto. Esa es la razón. Y yo creo que, bueno, esto está vigente en nuestro país. Yo no discuto que los jueces hayan aplicado como se debe aplicar, porque está vigente y hay que respetar a los jueces, pero creo que debe ser derogado. Y bajo mi punto de vista, al menos es lo que yo estoy pensando proponer en la comisión, nosotros debemos derogar esta figura delictiva a partir del 1 de marzo de 2015. Esta mañana, en el semanario Búsqueda, el intendente procesado y con prisión por abuso y nominado de funciones... Lo de prisión del intendente es un disparate. Después el delito se podría llegar a discutir, pero que le hayan puesto prisión así... Está preso, ¿verdad? Está preso. No cumplir la ley por parte de la jueza actuante. Me hago responsable de lo que estoy diciendo, lo explico cuando quieran. Pero mire lo que él dice. Dice, el Frente, dice Zimmer, no daba los votos para derogar el abuso innominado de funciones, porque consideraba que los puros eran ellos y los desprolijos éramos los blancos y los colorados. Bueno, yo respeto la opinión de Zimmer, comprendo el estado de espíritu en que está. El diputado Borsari es testigo que a mí no me pueden aplicar eso. Yo hace muchos años que estoy pidiendo la derogación de este delito y justamente siempre he sostenido, no es un problema de pureza o impureza, es un problema de respeto por las normas jurídicas, de tal forma que todos sintamos la garantía de que cuando hacemos una conducta somos conscientes de que cometemos un delito o no, no que venga un señor y sea el que tenga que interpretar. A las valiosas opiniones que dio el diputado Borsari, hay que agregar, por ejemplo, a alguien tan insospechado como Carlos Maggi. Carlos Maggi escribió una columna de opinión en el diario El País, donde dice que lamentablemente en el Uruguay, en materia penal, existe la analogía. ¿Qué es la analogía? Cuando hay un vacío en una norma, se aplica una parecida. Eso en derecho penal no puede ser así, y sin embargo este delito lo amerita. Ahí está. De manera que yo respeto mucho a Zimmer, es un disparate que haya sido procesado con prisión, porque el procesamiento con prisión de alguien que no va a ser sometido a pena de penitenciaría, solamente dice la ley corresponde cuando se piensa que el individuo se va a escapar o va a destruir la prueba, cosa que ninguna de las dos cosas Zimmer lo va a hacer. Lo demás son comentarios políticos que no vienen al caso y que aunque fueran ciertos, igual no amerita tener un artículo en el Código Penal que yo, que he ido a muchísimas jornadas académicas de derecho penal, nunca sentí a nadie en mi vida que defendiera este delito. Ajá. Ahora, este delito
no se va, es decir, este artículo, no este delito, este artículo se va a sustituir por algo parecido. Y se lo pregunto ¿por qué? Porque la gente empieza a pensar, a ver, y puede incluso googlearlo, de todos los administradores públicos que fueron procesados con o sin prisión por este delito, ¿qué va a pasar? ¿Hubieran quedado libres? ¿No hay otra forma de, bueno, en definitiva, de penarlos? Hay. Porque por algo la justicia tuvo que usar este artículo. Yo creo que hay otras figuras delictivas. Entre otras, el cohecho, la concusión. Claro, todos los delitos contra la administración pública están todos. Peculado, todos los delitos contra la administración pública que son un capítulo del Código Penal. Por lo tanto, hay libertad en los jueces para aplicar normas. Esto es un cajón desastre, bien lo dice el mismo Cairoli. Dice, se trata de una figura subsidiaria, embudo o cajón desastre, donde van a parar todas las conductas cometidas por funcionarios públicos con abuso del cargo cuando éste no tiene un fin de lucro u otro específico. Es decir, que yo creo que con la doctrina no necesito usar mis argumentos. Lo que decía el diputado Rico, Carlos Maggi, que es otra opinión absolutamente indubitable, dice lo siguiente, Ana María: en un tipo penal se incluyen todas las características de la acción prohibida y sancionada. El tipo es una figura creada por el legislador para describir una conducta determinada, y el tipo es el único instrumento legal mediante el cual se atribuyen consecuencias penales a algo que alguien hizo. En la Alemania nazi de Hitler, dice Carlos Maggi, no Borsari, ni Orrico, ni nadie de los que estamos en la legislatura, en la Alemania nazi de Hitler estaba vigente un código penal, pero además se agregaba una norma desbocada. Se podían castigar todos los actos que fueran en contra del sano sentimiento del pueblo alemán. Ahora, durante el proceso se tipificaba el acto contrario a ese sentimiento exquisito. Alemania penaba sin ley que previera lo hecho. Yo quiero poner un ejemplo, a ver si la gente entiende. Un señor intendente tuvo una gran inundación en su departamento, grandísima inundación, se declaró zona de desastre. Entonces se le botó un dinero para que comprara, no me acuerdo exactamente el artículo, pero supongamos que se le botó un dinero para que comprara carpas. Cuando el dinero llegó al departamento, luego de los trámites burocráticos de rigor, se encontraron con que el intendente había recibido una donación brutal de carpas. Así que le sobraban las carpas, ya era para hacer un camping aquello. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer este dinero, lo vamos a destinar a frazadas. Y compraron las frazadas. Pues a un señor fiscal se le ocurrió que eso era abuso innominado de funciones, porque la ley le había determinado un destino a ese dinero y él se lo había dado para este lado, como si las cajitas estuvieran separadas. Rico, pero entonces, usted también sabe que eso, que puede haber sido muy loable y que el dinero se comprobó que efectivamente se usó para comprar frazadas, muchas veces pasa que, es cierto, no necesitó las carpas, pero después el intendente no pudo demostrar ¿dónde fue a parar ese dinero y qué hizo con ese dinero? Ahí es otro... No, pero ahí está. El problema es ese. Cada vez que le ponemos nombre al delito, entonces desaparece como abuso innominado. Eso no es abuso innominado. Eso es fraude o algún otro delito. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Entonces, vamos ¿verdad? a poner porque los digo, ejemplos porque muchas veces correctamente. pasa que los fondos se desvían y después nadie puede demostrar. No, pero una cosa es que el fondo se desvíe, porque yo desvié el fondo. Está bien. Para metérmelo en el bolsillo yo, o para dárselo a Gustavo, o para dárselo a usted. Y otra cosa es cuando yo lo que hice fue, en la sana posibilidad que tiene de administrar cualquier administrador, agarrar dinero que me está sobrando porque ya esto no lo preciso más y ponerlo acá. Entonces, hay otros ejemplos. Una vez, un señor que era funcionario de un juzgado penal estaba en su casa, se enteró por la televisión de que muy cerca de su casa se había cometido un hecho delictivo. Y con muy buena fe el señor salió y ayudó y le dijo a la gente que estaba y a otros, tomó las primeras medidas mínimas. Sí.
Bueno, a alguien se le ocurrió que es abuso de funciones. Hay otro caso. Entonces, aquel buen funcionario, que en realidad lo que quiso fue ir a resolver una situación, terminó procesado. Como si se hubiera quedado en su casa indiferente a aquello que estaba pasando, no hubiera pasado nada. Hay otro Están caso. los ejemplos en la jurisprudencia. En la dirección de aduanas, hubo un director de aduanas que también había un tema de que faltaba dinero para pagar los sueldos. Y bueno, al fin y al cabo tuvo que usar un dinero que era para otra cosa de la dirección de aduanas y pagó los sueldos. A los efectos de que los funcionarios no tuvieran la angustia de no cobrar. Y yo no sé si fue procesado, fue acusado por abuso de funciones. No, creo que sí, fue procesado y luego se lo sobreseyó en la segunda. Fue procesado en primera instancia y después sobreseído. Pero, mire, pero yo fue busqué sometido a las orcas caudinas. Pero lo importante de esto, Ana María, es que acá lo que tiene que haber es lo que se llama la conducta típica. Una descripción exacta de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Exacto. Si un individuo tiene una masa de 1.000.000 de pesos, ¿verdad? Y en lugar de adjudicarlo a esto, lo adjudica a esto, puede, y claramente no se mete un vintero en el bolsillo ni cosa por el estilo, ¿no? Puede haber responsabilidades políticas de que alguien diga, nos hiciste votar tal cosa y después la estás haciendo en otra cosa. Claro. Eso puede haber una responsabilidad política. Pero no que vaya política. Preso, que sea procesado. Puede haber una responsabilidad administrativa, porque este código está lleno de cosas así. Hay un delito, que lo vamos a suprimir, que se llama abuso contumacial de los deberes del cargo, que significa que cuando un funcionario público, supongamos, llega siempre tarde o empieza a faltar, es un delito, no es un delito, es una falta administrativa, échenlo. Pero de ahí a la cárcel hay un abismo. Claro, porque miren, yo ayer googleaba y miraba una nota que aparece en La República, una larga lista de más de 100 casos pone La República, y allí aparecen los nombres del presidente del Banco de Seguros, Julio Greno, el asesor presidencial Daniel Cambón, Juan Carlos Bengoa en loterías, Norberto Sanguinetti, exdirectores del Banco Central, es decir, es jefe del Penal de Libertad y del CONCAR, es decir, que cometieron un conjunto de irregularidades que la justicia entendió que les cabía el cargo de abuso innominado. El problema de discutir por casos concretos es que tendríamos que tener el expediente acá. Claro. Yo, porque insisto, no voy a discutir casos concretos, porque lo que acaba de decir usted, con los debidos respetos, no es correcto. Es absolutamente incorrecto, porque hay muchísimos casos de esos que allí aparecen. En realidad el abuso innominado de funciones se citó como uno más de otros que había. Claro, fue no en todos los casos, no en todos los casos. Sí, es así, digo decir. Entonces, habrá casos. Si vamos a discutir casos concretos, yo estoy dispuesto. Entiendo. Pero entonces traemos el expediente y miramos las pruebas, porque hay otros señores que también los procesaron, entre otras cosas, por abuso de funciones, pero también le pusieron fraude. Entonces ahí es otro tema. Claro. Ahí el fraude está absolutamente tipificado. Y en algunos casos, además de abuso de funciones, recordamos que hay fraude. Está, exacto. Y a veces, además... ¿Usted coincide? Yo coincido, creo que hay otras figuras delictivas que se pueden aplicar perfectamente a casos concretos. Pues creo que a la gente le tiene que quedar claro que se pueden aplicar otras figuras delictivas, que no se elimina esto. Por supuesto que sí. En los ejemplos que hemos puesto, un jerarca, en lugar de utilizar esos fondos para pagar un sueldo, que hace la campaña política. Hace su campaña política. Eso se está pero eso no es abuso de funciones, eso es otro delito. Claro, entonces, es claro que hay figuras delictivas para aplicar. Esta no. Esta es una figura delictiva que vagamente establece la incriminación de la persona y no puede ser vagamente sometida una persona a las orcas caudinas de la justicia penal por una incriminación que es volitiva del juez y del fiscal. Claro. Que yo la respeto, la puedo discutir después cuando se hagan los fallos, pero me parece que no corresponde. Y creo que no debería estar en nuestro ordenamiento jurídico. Es un cheque en blanco, es una carta de crédito en blanco a la justicia. Y eso lo dan los sistemas totalitarios, no los sistemas democráticos y republicanos. Gracias a ambos por haber venido y la seguimos. Un placer. Nosotros los invitamos con más Info TNU. Sí, porque todavía falta la aprobación, ¿verdad?
Bien, vamos a actualizar el estado del tiempo. 15